Bueno, en primera instancia, un poco para presentarme, yo estoy trabajando más o menos hace 8 años con el tema clasificadores. En realidad me incluí en este trabajo a pedido del Departamento de Desarrollo Social a partir de la firma del Compromiso por la Ciudad y la Ciudadanía, que fue un acontecimiento, me parece, importante y fundante de un trabajo en la cual intentamos salir del esquema de programas de un ministerio o de la Intendencia para pensar en encuadrar temas complejos como este de la población que queríamos trabajar, con acuerdos y con propuestas y planes de acción que íbamos a evaluar y en la que el tema de la participación era un tema importante. De todas formas, en ese momento y hasta ese momento que estamos hablando de la administración pasada, no la que termina en estos días, sino la anterior, lo que estaba y funcionaba, como era el antecedente, era que en la Intendencia la división limpieza era la que marcaba el relacionamiento con los clasificadores y cada vez que cambiaba un director de limpieza cambiaba también la trayectoria, el encuadre y a veces las líneas de trabajo. O sea que en realidad fue un esquema que cuando y previo a la asunción de este gobierno que está terminando su gestión, a un grupo de gente nos plantean la posibilidad de poder armar y rescatar cuáles son las líneas fundamentales, los aciertos y las propuestas para seguir trabajando. Ahí, en realidad, en ese equipo que me tocó integrar y articular, pudimos recuperar gente que en realidad no estaba siendo tenida en cuenta, pero que en realidad era gente que siempre estuvo y en forma permanente trabajando por las mejoras de las condiciones de vida y por las propuestas que se pudieran implementar desde un actor tan importante como la Intendencia de Montevideo, que en realidad tenía en su marco el tema de la gestión de residuos, que es el insumo básico con que se mueven los clasificadores. O sea que ahí, en ese momento, y para de alguna forma que sirva como eje de partida, en los ejes de trabajo propuestos para esta administración, esto era de un informe que se presentó en 2010, previo a la asunción del gobierno que está hoy. Se planteaban los ejes de trabajo propuestos, estaban las plantas de clasificación adecuadas, creación de circuitos limpios, ley de envases en Montevideo, grandes generadores, creación de una política institucional que ordene a los grandes generadores y obliga a los mismos a su inclusión en la generación de circuitos limpios, reglamentación del trabajo de los clasificadores en el espacio público. Bueno, esto eran todas partes de una propuesta como ejes de trabajo para todo esto. También, y como insumo, si bien había toda una elaboración del plan director, el plan director no tenía una implementación, o sea que mientras que no tuviera una implementación, tampoco estaba ordenado como para fijar los roles y los espacios de cada uno. Ese espacio de trabajo en lo que fue pensar un plan de gestión de residuos, ya que estaba visto y estaba percibido desde la Intendencia de Montevideo y desde los vecinos un problema, todo el tema de la gestión de residuos en Montevideo, se trabajó en distintos talleres y grupos de trabajo, hubo alrededor de 24 grupos de trabajo. En esos grupos de trabajo se llegaron a propuestas y a una finalización de una propuesta de implementación. Lo otro, y previo un poco a meternos un poco en esto, en algunas cosas que quiero racontar en este PowerPoint, en esta presentación, que es más que nada para poder rescatar algunas ideas. Nosotros decimos,
que en realidad el contexto y los escenarios van cambiando también algunas políticas y bueno, y lo que pensamos en relación a determinadas cosas. Pero una de las cosas que pensó Ana, nuestra intendenta, fue decir, tengo que abordar las dos dimensiones en el tema de los clasificadores, la dimensión ambiental y la dimensión social. Y por eso, en realidad, ella ubica el tema del trabajo con las personas que trabajan con la clasificación, lo ubica en el Departamento de Desarrollo Social a partir de agosto del 2010, y en ese momento, en realidad, se empieza a dar un proceso en el cual empezamos a trabajar con una lógica distinta, no el clasificador funcional a la basura, a los residuos o a los procesos de gestión que se estaban dando en el momento, sino pensar en dos lógicas. Hay una lógica que tiene que ver con la gestión de los residuos y tiene que ver con ordenar la gestión de los residuos en la ciudad. Sabemos que cada vez que ordenemos más la gestión de los residuos, más difícil va a ser el trabajo para las personas que trabajan con la clasificación. ¿Por qué? Porque a propuestas que están ordenadas necesariamente se reduce en forma sistemática y muy significativa lo que era una realidad, digo, de residuos dispersos, de cualquier cosa, en cualquier lugar. Y bueno, y nosotros, otra de las cosas que nos pasó con esto fue que en la lógica de trabajo conformamos dentro del Departamento de Desarrollo Social sin una estructura formal, es decir, éramos un equipo de trabajo con la meta de poder dignificar la tarea que hacían los clasificadores y poder rescatar, digo, trabajo en otras condiciones. En realidad, hasta ahí, a mí y otros compañeros que estábamos concurriendo muchas veces a los distintos espacios municipales en que trabajaban clasificadores, nos encontrábamos a la misma vez que los trabajadores municipales exigían baño, calefón, determinadas condiciones, nos encontrábamos con gente trabajando sin el mínimo de condiciones imprescindibles. Digo, vamos a decir un baño, me acuerdo en Cofeca, porque son de las cosas que me tocó de alguna forma estar en relación con ellos, y además siempre el problema era que se prometían cosas que nunca se cumplían. La historia con Cofeca fue una historia de compromisos incumplidos muchas veces. Y la historia con Cofeca, que era la organización dentro de los clasificadores, que de alguna forma constituyó también el inicio de la UCRUS, del sindicato, también habla de luchas, ¿sí? por sobrevivir en momentos y en un contexto totalmente diferente al que estamos hablando en cuanto a la dimensión del empleo, desempleo, sino también el otro tema era que en realidad se estaba dando a la vez que no teníamos las condiciones de ni techo, ni baño, ni, bueno, la forma de trabajo en sí, en general, digo, decíamos, nosotros desde los trabajadores que estamos acá había una antropóloga, psicóloga, educadora social, maestro, trabajador social. Lo que intentábamos es decir, mínimamente, si la Intendencia reconoce que son trabajadores, tratemos de generar el encuadre que le queremos dar a porque acá había una lucha desde el gremio de los municipales por condiciones de trabajo dignas y condiciones adecuadas. Y nosotros decíamos, si se reconoce la condición de trabajadores a los clasificadores, queríamos lograr al menos un mínimo de condiciones para la gente que trabajaba en espacios municipales. Eso que en realidad se demoró y fue parte de este proceso en estos años hasta que empezaron a funcionar las plantas de clasificación. En realidad, para nosotros, digo, por supuesto que desde el punto de vista de la Intendencia y en relación con los clasificadores con los cuales estábamos teniendo un contacto
yo creo que bastante asiduo. Ellos venían, conversábamos, íbamos, conversábamos, teníamos las reuniones con el MIDES en el marco del compromiso por la ciudad y la ciudadanía, trabajábamos con el MIDES, con INEFOP, con la gente de Dinama, aunque poco, y con la gente del Ministerio de Trabajo. En realidad nos parece, digo para mí por lo menos, que fui parte de los que participé en la administración anterior, fueron experiencias que sentíamos que nos abrían una expectativa y una esperanza de un trabajo distinto y de un futuro que podía ser mejor. Pero en realidad ahí estábamos pensando muchas cosas para hacer, y lo que podíamos hacer y los recursos que teníamos eran sumamente acotados. O sea que esto es como un punto de partida. Y de lo otro que quería plantear, también ahí había algún nivel de dudas en cuanto a el registro voluntario que se había hecho en varias oportunidades desde la Intendencia de Montevideo, porque el registro no tenía actualización, no recogía el contexto, no recogía las bajas, ni las altas ni las bajas, vamos a decir la verdad. Digo, o sea que yo podía tener una cantidad de gente y de acuerdo a los procesos y a los ciclos económicos, el ingreso y salida del sector dependía de cuánto ocupara la construcción en algunos momentos o de cuánto ocuparan otras áreas que seducían de alguna forma una posibilidad de trabajo con un ingreso, aunque fuera por changas, digo, pero más justo. Digo, vamos a decir la verdad que siempre vimos la situación como una situación de demasiada vulnerabilidad, y la otra, que creo que es otra cosa que se hizo en la gestión anterior y que nosotros recuperábamos, y los resultados se dieron en esta, es un estudio que hizo el NUMA, con el programa NUMA Medio Ambiente y Pobreza, que relacionaba lo que se estaba haciendo y que marcaba, y distintos estudios lo han marcado, que la condición de los clasificadores era, a pesar de tener un capital como el carro, el caballo, que en realidad de alguna forma decía, acá tiene un capital que es importante, su patrimonio, igual los ubicaba como los peor posicionados en cuanto a la afectación de sus vulnerabilidades y de su situación social en el contexto de los asentamientos en los que la mayoría vivía. Vamos a pasar y entonces voy a recuperar algunas cosas. Antecedentes, decíamos que en predios municipales habían logrado en la gestión anterior, con el apoyo de la UCRUS, alrededor de 9 grupos de clasificadores estaban trabajando en distintos espacios municipales. La planta Univar es un lugar, pero después había en algún ecopunto, y había en la usina, y había en alguna casa, una vieja casa de saneamiento, etcétera. Alguna transferencia que hacía la Intendencia, y que esto empezó en la época que estaba Ponce de León, y con una transferencia a la Organización San Vicente y Movimiento Tacurú, que se hacía para poder contratar clasificadores y participar en convenios socioeducativos, trabajo protegido, que fueron a través de, por ejemplo, de vigilancia y mantenimiento de puntos verdes, todo esto, recolección de residuos y descartes de asentamientos. O sea, los clasificadores participaban a través de una OSC en algún programa que le aseguraba un ingreso por un año, y que eran propuestas que en realidad no transferían al sector para que pudieran vivir alguna experiencia de formalidad, pero en realidad no resolvían el problema de los clasificadores. A ver, seguimos. Después, esto es lo que le decía, el 2010, la finalidad de ese equipo técnico de inclusión social de clasificadores, que fue a partir de que Ana Olivera determinó de que el equipo del Departamento de Desarrollo Social se iba a encargar de asumir la tarea.
El fin era contribuir a la inclusión social y a la dignificación de condiciones de vida de personas que desempeñan como clasificadores a través de propuestas socioeducativas sinérgicas y coordinadas inter e intrainstitucional. Acá lo importante era que hasta ese momento era el director de limpieza, de la división limpieza, con algún asesor, el que marcaba más o menos, o el equipo asesor, el que marcaba más o menos la línea que se iba a seguir con el tema de los clasificadores. Desde ahí empezamos a mirar que había distintos departamentos, divisiones, unidades, que en realidad tenían relación con los clasificadores, pero teníamos miradas distintas desde distintos lugares. Entonces, no solo se conformó este equipo que funcionaba desde la órbita del Departamento de Desarrollo Social, sino se conformó un equipo intrainstitucional de coordinación de las distintas unidades integrado por funcionarios. Era una de las propuestas, realmente era decir, trascender a los directores políticos. Por los directores políticos, por lo menos lo que estábamos viviendo, es que en cada gestión por lo menos cambiaba una vez, y entonces no duraba, ningún esfuerzo duraba más de 2 años y medio. Era terrible, digo, a veces cuando uno miraba y analizaba, y cuando veíamos gente como María Carmen Gentini, Estel Gazzano, Eduardo Zurroca, gente que había trabajado muchos años en el grupo de trabajo de clasificadores, y se perdía la experiencia acumulada. Esto era parte de la lectura que hicimos después de 20 años de trabajo en cuanto a decir, hay algo que no estamos funcionando, no está funcionando bien. En este sentido, creo que esta instancia lo que nos permitió es un equipo trascender. Hoy hay un equipo que integran distintas unidades y departamentos, es un equipo nombrado por el intendente para asesorarlo y para atender la problemática y tratar de llegar a acuerdos y propuestas, y este equipo, que es un equipo práctico más ejecutivo, integrado para pensar y acompañar la gestión en esto. Seguimos, pasamos. Las líneas de trabajo, por un lado, en primera instancia, lo que nos pareció que teníamos que llegar es actualizar la información. Siempre hablamos de números, siempre diferenciamos desde donde quisiéramos trabajar, cuántos era la cantidad, algunos para hacer más peso, algunos para decir esto es más importante o cosas por el estilo. Lo que nosotros pensamos es, teníamos que definir una estrategia más o menos seria. Estamos hablando de 15.000, estamos hablando de 15.000. Si estamos hablando de 20.000, estamos hablando de 20.000. Y si estamos hablando de 3.000, estamos hablando de 3.000. Pero nos interesaba poder precisar y acotar esto. Para eso recurrimos a la universidad, en este caso a la Facultad de Ciencias Económicas, y a partir de ahí del Instituto de Estadística, que fue el que nos apoyó y que realizó una gestión que nos permitió acotar, y que después realizó incluso, porque hubo un cuestionamiento de parte de la UCRUS, de los clasificadores y de alguna gente que entendía que la metodología podía haber sido errada y todo, hubo un trabajo de legitimación de la información, es decir, de tratar de ver, analizar y problematizar eso como para decir esto está bien o no está bien hecho. Digo porque en realidad atrás de esto hay una metodología, pero no estamos hablando de censo, lo que se hizo es una cuantificación de la población clasificadora en Montevideo. Después, la idea de inserción laboral, siempre dijimos, es decir, preocupados por dignificar las condiciones de trabajo, y eso era o dentro o fuera del sector, pero la idea es que pudieran insertarse en un trabajo decente. Y cuando estoy hablando de trabajo decente es con la concepción que tiene el trabajo decente, que tiene que ver con la formalización, que tiene que ver con la calidad de trabajo, que tiene que ver con las condiciones de trabajo, pero digo, en realidad estábamos en esa línea. Seguimos. Opa, se dio vuelta. Bueno, de todas formas, se dio vuelta los números. Pero hay una cosa importante igual. Acá dice que el censo esa cuantificación dio
2.027 hogares, 3.318 personas, y sí, nosotros tenemos la intuición, y lo hemos planteado al Instituto de Estadística, que esas 3.188 personas deben ser más si agregamos menores o agregamos gente que no queda bien. Yo clasificador, o yo familia, yo padre, jefe de familia, o yo jefa de familia, decir, mis hijos están trabajando en esto. Pero, digo, además porque hay una fuerza, hace mucho que estamos, desde el CETI, de la Comisión de Erradicación del Trabajo Infantil, insistiendo con que es de los peores trabajos en cuanto a poder después sostener el tema de estudio y poder salirse del sector, ¿no? Bueno, acá dice una serie de números. Esto igual después ustedes pueden acceder a esta información si quieren. Hay un libro que también habla de toda esta información. Vamos a pasar. De todas formas habla de, yo qué sé, 738 hogares utilizan carro con caballo, algo que siempre ha sido cuestionado por la UCLU. Y en realidad nosotros nos mantenemos en que esto ha sido un esfuerzo serio realmente, y digo, y si me demuestran que las cosas son distintas, yo no tengo problema en asumirlo. Yo lo que planteo es una metodología para tratar de medir y poder de alguna forma decir, voy a atender la situación de cuánta gente y cuáles son los problemas y cómo se integran. ¿Seguimos? A ver si... bueno, no sé, se ve que capaz que es un problema del programa, ¿o qué? Sí, porque es Linux y... Es porque es Linux. Bien, está. Disculpen ustedes, pero acá lo que habla, que además de hacer esta cuantificación, nosotros hicimos algunos esfuerzos por tratar de tener en cuenta cuando había cambio de gestión en los residuos de Ciudad Vieja, municipio B, municipio CH, que hubo planes de gestión, de modificación de residuos, para identificar a cada una de las personas. Entonces hicimos relevamientos serios, identificamos uno por uno, con nombre, apellido, situación, cada uno, e incluso en la procesión posterior fuimos intentando ofrecer oportunidades a cada uno de estos trabajadores en cuanto a decirle, bueno, esto va a suceder, puede pasar esto, ¿cómo pensás vos que lo podés hacer? Los invitamos a una devolución de la información a partir de eso, trabajamos con esa información, les ofrecimos oportunidades de reconversión dentro o fuera del sector, incluso de incluirse alguna gente en las plantas de clasificación. Seguimos. Bueno, estos son cursos de reconversión laboral que se pensaron. Bueno, la construcción en algún momento apareció como una cosa bien seductora, porque la paga era interesante. En ese momento estábamos buscando condiciones de trabajo que fueran bien remunerados para que sedujeran y pudieran. Ahora, el problema de los clasificadores para insertarse a los puestos de trabajo no era que no hubiera trabajo, era el tema de la capacitación transversal para después poderlo sostener. En realidad nosotros creemos que en la medida que capacitamos para la construcción o capacitamos para entrar en fábrica de pasta o esto, no solo se capacitan para eso, se capacitan para insertar a trabajar en cualquier lado. Digo, vamos a ser claros. Y lo otro importante en este plano era que se buscaron otras herramientas, digo, también. Seguimos, ¿verdad? ¿Qué cosa, no? Está bueno, esto parece... Bueno, seguimos porque esto está... Después, entonces, hablábamos, inserción laboral formal dentro del sector, se promueve la generación de propuestas que posibiliten trabajo decente. Bueno, también intentamos que para la ley de envases, para el trabajo en las plantas, hubiera la capacitación. Nos parecía que eso le daba un entorno a todos los clasificadores que le iba a permitir sostener un trabajo, porque las condiciones de trabajo eran realmente diferentes
a las condiciones a que ellos estaban acostumbrados y las reglas que se habían dado en tener en ese momento. Hay también, paralelamente a esto, el trabajo con residuos, la formación para trabajar con servicios especiales. Digo, hay más de 26 familias que se han preparado y están trabajando en eso. Yo he participado en la formación y capacitación de esta gente y hay algunas cosas implementándose. ¿Seguimos? Porque quiero pasar a... Sí, bien. La inclusión en las plantas de clasificación lo hemos hecho y lo hemos trabajado conjuntamente con el MIDES. En el 2012 se firma el Plan de Gestión de Envase de Montevideo. Eso que hicimos con el MIDES, con la Dinama, con el Fideicomiso de la Cámara de Industria, digo, es algo que se ha ido contando todo este tiempo. Es un proceso largo. Ahora ya tenemos en 2 de las plantas más de 1 año de trabajo y nosotros estamos pero súper conformes con la evolución que ha tenido, con el manejo de la herramienta sindical, con una cantidad de cuestiones que tienen que ver con los derechos que van accediendo los trabajadores como tal. Seguimos un poquito. En cuanto a quienes ingresaron o ingresarán, siempre pensamos en los que habían estado trabajando en predios municipales porque eran los pocos grupos organizados que había. Fue de difícil sostener, hubo mucha apuesta a generar grupos y fue difícil sostener los grupos. En general había una fragmentación bastante grande. Lo otro que quería meter acá, que en este momento y desde hace un tiempo estamos teniendo en cuenta los carreros, y lo otro que me parece que es importante es que hoy se está teniendo en cuenta a la gente que participa de programas prioritarios, pero que son clasificadores, ¿no? Siempre pensando en clasificadores. Sí. Y el criterio de mujeres, el 30% de mujeres por lo menos en cada planta. ¿Seguimos? Esto vamos a pasarlo, esto tiene que ver con grupos en aciertos. Ahí, voy a hacer muy rápido en esto, pero me parecía que cuantificación de la población nos parece que es bien importante. Llegar a criterios de inclusión de los clasificadores a las plantas acordados con el MIDES y que pudimos ir respetando, nos parece que es importante. Las oportunidades de cambio y acceso a trabajo en otras condiciones, nos parece que esto fue parte de lo que hemos logrado. Nosotros estamos convencidos de que, aunque sea un grupo chico, si hubiéramos querido empezar con 500 hubiera sido un error, digo, estratégico. Planta de clasificación con acotado número de personas, ahí estoy planteando que en realidad los grupos chicos es parte de los procesos y es parte que respeta más la individualidad y un poco más personalizado. Y la creación del fideicomiso y la venta con un sistema de ventas transparente. Tengo 2 más, una que es, vamos a pasar a la siguiente, que es las tensiones. Estas son las cosas que el estar en esto nos implican algunas tensiones. Son cosas que van a estar presentes porque es parte de un proceso que estamos atravesando. La decisión de trabajar las 2 dimensiones, ambiental y social, y desde qué lugares. Esto es una tensión, fue una tensión en la Intendencia. El día que nosotros dijimos desarrollo social, sí, se encarga de los clasificadores, limpieza dijo todo tuyo. ¿Tá? Encárguense ustedes. Y como si las cosas como si la gente fueran cosas. Y ahí tuvimos nuestras tensiones internas dentro de la Intendencia para ver cómo trabajamos esto. Número de personas involucradas en las distintas alternativas laborales. Es la principal tensión que nos cuestiona la gente de UCRUS, pero en realidad no hay forma de empezar si no es por un número de gente. Los tiempos de los más afectados, es verdad, están pasando los tiempos y acá hay una cantidad de gente que está esperando. Y en esto inciden otras cosas, como es el tema de los residuos, la calidad y cantidad.
porque si eso fuera un resorte que la Intendencia pudiera determinar la calidad de los residuos, es esto, pero en realidad depende de la población, y esto es un tema cultural, y entonces estamos con una tensión en esto. La formalización ha sido sumamente difícil para los clasificadores, que en general habían vivido de alguna forma del esfuerzo público, el asumir que ellos hacen parte como trabajadores y hoy cubren sus contrapartidas como trabajadores para la previsión social, etc. Restricción de circulación. La única zona que está restringida para circular es la Ciudad Vieja, los clasificadores. Aunque en los hechos, el sistema de contenedores expulsa otro grupo, de alguna forma, expulsa indirectamente a otro grupo. La construcción de una mirada común, creo que esta es parte de una tensión, es difícil y estamos trabajando en eso con los demás actores. Lo del trabajo protegido a trabajo formal, los clasificadores nos plantean que quieren ser tenidos en cuenta como trabajadores, quieren ser cubiertos como trabajadores formales y muchas veces actúan y piden consideraciones como trabajo protegido. Hay como una contradicción. Y las contradicciones institucionales, que las tenemos, también nos plantea que queriendo hacer una cosa muchas veces estamos dando señales de otra. Y lo último, que es los desafíos, decíamos que ahí nos queda lo de difusión, sensibilización de la población, es algo que todos estamos de acuerdo, de que lo que se hace es insuficiente. La evaluación de los sistemas de recolección separativo es algo permanente que hay que tratar de ver qué es lo que estamos logrando, qué es lo que no estamos logrando. Lo mismo las plantas, la tecnología, hay que evaluarla. Esto que planteaba Esteban, de sumar valor agregado independiente de las plantas de clasificación como una estrategia de poder sumar o algunos compañeros poder dedicarse a eso y pasar de la crítica siempre necesaria a una actitud proactiva y propositiva de nuevas propuestas. Nosotros creemos que todos, la universidad, el PCNT, la UCRUS y otras organizaciones, pero en realidad creemos que somos uno más de los actores que intervenimos en esto, y necesidad de unificar miradas y criterios respecto a los procesos y tendencias a los que se puede evolucionar el trabajo colectivo en las plantas de clasificación. Es una cuestión que queda ahí. Algunos dicen esto tiene que convertirse en un depósito autogestionado por un grupo de trabajadores y nosotros decimos eso significa reproducir el mismo sistema del que venimos y no nos gustaría que eso pasara. Disculpen.